Iglesia, como ustedes saben, estamos en el libro teológico de Hebreos. And church, as you know, we are in the theological book of Hebrews. Y el libro teológico de Hebreos le hemos llamado en esta serie Se trata de Jesús. And we have titled this series in Hebrews, It's All About Jesus. Porque en verdad este libro, más que cualquier otro libro, habla acerca del amor de Jesús, de la supremacía de Jesús. Because this book, compared to any other, talks all about Jesus and his supremacy. Y nos habla de cuánto Jesús te ama And it talks about how much Jesus loves y you, lo que Él ofrece para ti y para mí. what he offers for you and me. Hoy el autor nos va a hablar sobre un tema de promesas para el creyente. And today the author is going to talk to us about a topic of promises as a believer. Y las promesas son algo que cada uno de nosotros estamos sujetos o hemos sido parte de. And those promises are something that each person is subject to or have been part of, Porque a lo largo de tu vida tú has hecho promesas. because throughout your lives you have made promises. Promesas que quién sabe si has cumplido. Promises that who knows if they've been fulfilled. A lo mejor sí las has cumplido. Maybe you have fulfilled them, Pero todos hemos hecho promesas. but we have all made some type Yo of me acuerdo promise. cuando mi hijo estaba pequeño, él me decía, papá, tú lo prometiste. I remember when my son was younger, he would say, "But Dad, you promised." Y como yo no puedo confiar en este cerebro y en esta mente que me falla, pues tenía que creerle, decirle, bueno, pues si te lo prometí, te lo tengo que cumplir. And because I can't trust this mind and brain of mine, I had to trust him and fulfill that promise. Hasta que le dije, oye, hijo, ya abusaste mucho de eso de que, ay, tú me lo prometiste. So I had to finally tell him, "Hey, you're taking advantage of this, I promised." Porque cuando él quería algo, él me decía eso y me sacaba lo que quisiera diciendo, tú me lo prometiste. Because anytime he wanted something, he would pull that card on me. "You promised," and I had to give it to Y him. yo me acuerdo que oraba a Dios y le decía, Dios, ayúdame ya a no prometer. And I remember praying and saying, "Lord, help me not make any more promises." Pero las promesas es algo que siempre hacemos. But promises is something that we always do. Y papás, cuando tú le haces una promesa a un niño, créeme que ese niño se va a asegurar que le cumplas su promesa. And parents, I can reassure you that if you make a promise to a child, they're going to always remember that promise. Tú dijiste que el domingo me ibas a llevar al cine y el domingo ando uno bien cateado. Dad, you promised on Sunday you would bring me to the movies, and you're just so busy on Sundays. Y hablando de promesas, esto me recuerda a un político mexicano y sus promesas. And speaking about promises, this reminds me of a Mexican politician and his promises. El presidente de México, The president of Mexico. por cierto, está muy guapo ese presidente. And he's very handsome, by the way. Ese presidente decidió salir de su país y ver cómo estaba la situación en las escuelas y en las cárceles. And this president decided to travel around the country to see the situation in the schools and prisons. Primero visitó las escuelas y al llegar a la escuela el director aprovechó la ocasión que ahí estaba el presidente. And first he decided to visit the schools, and the school director tried to take advantage of the situation while the president was there. Y sacó su lista de deseos. And he took out his wish list. Y dijo, señor presidente, necesitamos computadoras. He said, "Mr. President, we need computers. Necesitamos televisiones en cada salón. We need TVs in every classroom, Canchas deportivas, sanitarios, sports fields and restrooms, áreas recreativas. recreational areas. Por favor, mande dinero para tener salones de primera clase. So please send us money so we can have first-class classrooms." El presidente tomó nota de esto y le dijo, amigo, usted sabe que el país está pasando por una recesión económica. And the president took notes of this, and he replied, "Director, you know that the country is going through a severe economic crisis." Pero este presidente le dijo, pero yo te prometo. And the president said, "But I promise," Ahí está la promesa. there's the promise, Que cuando entre dinero a mi gabinete, ese dinero va a ser para tu escuela. "I promise as soon as we have some financial resources available, it will be for your school." El presidente decidió irse de las escuelas y fue a visitar la cárcel. So the president decided he was done with schools and decided to move on to prisons. Cuando llega a la cárcel, igual el director de la prisión de volada agarró su papel de lista de deseos y empezó a decirle, señor presidente, mire, ocupamos esto. And when he arrived to the prison, the director also took out his wish list.
Dice, necesitamos, por favor, televisiones, en cada celda para los reos. And the director said, we need money for a TV in each cell. Necesitamos también una alberca para que los reos puedan nadar a sus horas. We need a swimming pool so the inmates can take a bath during their breaks. Necesitamos también construir un edificio inteligente donde tengan toda la tecnología y se puedan graduar de carreras universitarias. And we need to build a smart building so the prisoners can have computers and they can pursue university degrees. El presidente se quedó pensativo y le dice, de acuerdo, te voy a dar todo lo que me estás pidiendo. And the president paused for a moment and thought and replied, okay, I will give you everything you are asking for. Para esto, el secretario del presidente puso una cara de asombro de ¿qué? What the heck? So the president's secretary put on a shocked face. Y cuando ya iban de regreso en el carro, el secretario ya no pudo aguantar y le dice, a ver, señor presidente, con todo respeto, And on the way back in the car, the president and the secretary were talking, and the secretary finally said, Mr. President, ¿cómo es posible que no tengamos dinero para ayudar a los muchachos de las escuelas a formar su futuro, el futuro de nuestro país, lo más importante que tenemos, pero sí hay dinero para el director de la cárcel? Mr. President, how is it possible we don't have any money to help the school and the children shape their future, the future of our country, the most important thing we have, yet we are giving aid to the prison director? El presidente pone una cara intelectual, algo así como la mía. And the president puts on an intellectual face, kind of like the pastor's, Va a ser una cara como media loca. maybe a little crazy face. Y le dijo esto, mira, lo que es seguro es que tú y yo jamás volveremos a una escuela, pero a la cárcel, ¿quién sabe? And the president replies, look, what's certain is that we will never go back to school, but prison, who knows? Ríanse, por favor, porque en el primer servicio me hicieron sentir miserable. Please laugh because the first service Eso, made me aplauda, feel eso. miserable. Si estás tomando notas, el título de nuestro sermón esta mañana es Un ancla para el alma. If you're taking notes this afternoon, the title of our Bible study today is An Anchor for the Soul. Un ancla para el alma y vamos a estar viendo Hebreos capítulo 6 versos 13 al 20. An Anchor for the Soul, and we will be going through Hebrews 6 verses 13 to 20. Todos nosotros necesitamos un ancla porque vivimos en un mundo tormentoso. And we all need an anchor because we live in a world that with many storms. Todos pasamos por pruebas difíciles en nuestra vida y necesitamos un ancla. And we all go through trials in life and we need an anchor. Y en esta sección Hebreos nos va a hablar de unas buenas noticias para nosotros de cómo pueden ser un ancla para nuestra alma. And in this section of Hebrews, we're going to be finding some good news for an anchor for our lives. Así que por favor abre tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, tu computadora, lo que traigas a Hebreos capítulo 6. So please open up your Bible, phone, or tablet, whatever you have, to Hebrews chapter 6. Y vamos a comenzar leyendo versos 13 hasta el 16. And we're going to begin by reading verses 13 to 16. Dice la palabra de Dios así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor de ellos, y ellos, el fin de toda conversación es el juramento para confirmación. For when God made a promise to Abraham, because he could not swear by no one greater, he swore by himself, saying, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end for all dispute. Aquí encontramos la historia de Abraham, de cómo heredó las grandes promesas que Dios tenía para él. So here we find the story of Abraham and how he inherited the great promises God had for him. Y en esta historia vemos que Dios le hace un juramento. And in this story, we see that God makes an oath.
to Mira, him. mira el verso 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Verse 13, for when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself. Hablemos un momento sobre el juramento, o mejor dicho, sobre jurar para decir la verdad. So let's talk for a moment about making an oath, or rather swearing to tell the truth. ¿Alguna vez has hecho un juramento a alguien o le has jurado a alguien que le estás diciendo la verdad? Levanta tu mano si lo has hecho. Have you ever made an oath to someone or swore to someone that you were telling them the truth? Raise your hand. Todos lo hemos hecho. I think we've all done that. Los que no levantaron la mano, tengo mis dudas. And those that didn't raise your hands, I have my doubts. Ándele, levanta las dos manos usted, ¿verdad? Let's see, raise both hands. Sí, cuando estábamos pequeños, todo el mundo le decíamos a los amigos, lo juro por Dios, sino que me mate un rayo. When we were little, I recall telling my friends, I swear to God, otherwise I'll die by lightning. ¿Alguna vez dijiste eso? Did you ever say that? Mira, algunos se rieron porque igual que yo. Some laughed because they recall doing that. También cuando yo era un jovencito me acuerdo que yo decía esto, te lo juro por el osito Bimbo. And I recall when I was little, I would say, I swear to you by the Bimbo Bear. Digo, no estoy diciendo que está bien jurar, pero eso es lo que hacíamos, como para decir, sí te estoy diciendo la verdad. And I'm not saying it's right, but we all did it just to say, we swear we're saying the truth. Y algunos más religiosos decían, te lo juro, era, ándale, te lo juro. And the religious ones would say, I swear. Y los religiosos voltearon a verme, sí, pastor, sí. And all the religious people turned around to look at the pastor. Yes, pastor, that's right. Yo nunca hice esto porque yo no crecí en un lugar católico. Yo crecí en una casa hogar desde pequeño que era cristiana. Entonces, I never did that because I didn't grow up Catholic. I grew up in an orphanage, so this is what I had. ni siquiera sé, es más, cómo ponerlo. Nomás veía que mis amigos lo hacían. I don't even know how to place my fingers. I just recall my friends doing it. Pero todos lo hemos hecho. But we've all done De that. alguna manera siempre decimos esto. One way or another, we have Ahora, done this. lo que es interesante es que lo decimos para decir que estás diciendo la verdad. And what's interesting is that we say this to say that we're saying the truth. Pero muchas veces estás jurando algo que no es verdad. But sometimes we're swearing on something that is not true. Exacto. Cruzas los dedos atrás de tu espalda para... ¡Qué bárbara! Exactly. You cross your fingers Pecadora, behind your Dios la back. perdone. Cruzas tus dedos como para decir, híjole, que no me van a descubrir. You cross your fingers hoping they won't find out. La verdad es que siempre que haces un juramento lo haces por algo más grande que tú. And the thing is, when you promise or swear something, you do it on something greater than you. Como que Dios me quite la vida, que me caiga un rayo. Like, God, take my life, or be struck by lightning. Siempre juras por algo más grande o más importante que tú. You always swear on something greater or more Nadie important than jura por you. algo pequeño. No one promises on something small. Nadie dice, te lo juro por la hormiga que va pasando ahí. No one says, I promise it on the ant that's walking by there. Aquí tengo mi club de fans. Eso, ellos sí se ríen. have- Ellas sí se ríen de mis chistes. We Gracias. have a fan club right here that laughs at the jokes. Ya me cayeron bien las tres, ¿eh? Excelente. They're my favorite here, these three. Me voy a dirigir a ellas tres. Entonces, I'm going to direct myself to those three. entonces nadie jura por algo pequeño. Por ejemplo, tú no jurarías por este perro loco que está en la pantalla. And everyone swears on something greater, not an ugly dog like the one on the screen. O sea, no dices, te lo juro por la vida de mi chihuahua que está horrible. Parece un xoloscuincle, pero es un chihuahua. And no one says, I swear on the life of my ugly chihuahua that I'm telling you the truth. La gente siempre jura por algo más grande. People always swear on something greater. Dios nunca necesitó hacer un juramento. God never had to make a promise, Pero como quería que Abraham supiera que esta promesa se iba a cumplir, lo juró. but because he wanted Abraham to know that this promise would be fulfilled, he swore on it. O sea, es como que Dios le dijo a Abraham, Abraham, pinky promise, te lo prometo, pinky promise, que va a suceder. Think of it as God pinky promising Abraham that that promise would be fulfilled. Te lo juro por el osito Bimbo, Abraham, que va a pasar.
I promise on the bimbo bear it will happen. Dios dice el verso 13 al final que Dios juró por sí mismo. No había nada más grande que él. And at the end of verse 13, it says he swore on himself. There was nothing greater than him. Entonces Dios dijo, te lo juro por mí. So God told him, I swear on it for me. Que Dios mande un rayo y que me quite la vida. No dijo eso, porque él era Dios. He didn't say, lightning struck me. He didn't say that because he was God. Ahora, en estos versos tenemos un ejemplo de cómo las promesas de Dios se hicieron realidad en la vida de Abraham. And in these verses, we have an example of how these promises were fulfilled in Abraham's life. Y si estás tomando nota y quieres saber todos los detalles de este juramento, lo encuentras en Génesis 22, verso 16 al 18. And if you're taking notes and you want to know all about this promise is made in Genesis 22, 16 to 18. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo. God promised to Abraham that he would have a son, Ese hijo se llama Isaac. and that son is Isaac, Y ese hijo iba a tener mucha descendencia, o sea, muchos hijitos. and that son was going to have a great descendant, Y esos hijitos iban a tener muchos otros hijitos. and those descendants or children were going to have more Y descendants, se iban a convertir en la nación de Israel. and it would become the nation of Israel. El problema con este juramento y con esta promesa fue este. The problem with this promise or oath was this: Que este juramento le llegó a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. that this promise arrived to Abraham when he was 75 years old, Y su esposa Sara tenía 65 años. and his wife Sarah was 65 years old. Y para agravar la situación, no podían tener hijos. And to make matters worse, they couldn't bear children. Entonces, ¿cómo te sentirías si tú eres una de esas personas aquí en la iglesia que es muy maduro, arriba de 55 años, y alguien viene y te dice, vas a tener un hijo? Es como, So ¿qué rollo imagine contigo? you're a very mature person in the church and over 60, and someone comes to you and says you're going to bear a child. Le dices, por favor, cómprate una vida. And you would just respond, please buy yourself a O sea, life. no me quieras lavar el cerebro, o sea, come on, baby. Don't brainwash me. Así no pasan las cosas. Things don't happen that way. Entonces imagínate a Abraham escuchándole a Dios decir, Pinky Promise, compa, vas a tener un hijo. So imagine Abraham getting this pinky promise from God saying you're going to have a son. Y Sara ya atrás riéndose, ¿se acuerdan? And Sarah was in the back laughing. Remember that? Está loco este compa, ¿cómo que voy a tener un hijo? She was probably saying, this guy is crazy. How am I going to have a child? Pero mira lo que pasó en el verso 15. But let's look at what happened in verse 15. Leemos cómo se cumplió esto. Dice, y habiendo esperado, Abraham con paciencia alcanzó la promesa. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Así que Abraham fue paciente y siguió creyendo en esa promesa que Dios le hizo, en la So- Pinky Promise. So, we see here that Abraham was patient and continued believing that pinky promise from God. Y finalmente esta promesa se cumplió, se realizó, fue verdad. And finally, this promise was fulfilled and was true. Y Abraham y Sara tuvieron un hijo precioso llamado Isaac. And Abraham and Sarah had this beautiful child named Isaac. Bueno, no sé si estaba bonito, ¿verdad? No lo conocí, pero And I yo don't know quiero if he creer. was precious or beautiful, but we want to believe that. A lo que me recuerda es que siempre que nace un niño decimos, ¡ay, qué bonito! But what it reminds me is that whenever a child is born, we always say, oh, how cute. Y dice mi mamá, ay, Dios mío, ya me acordé de mi hermano. And I recall my mom and my brother. Mi hermano es un carboncito, está negrito. My brother is a little dark guy, Y lo amo mucho, anoche estaba hablando con él. and I love him so very much. I talked to him last night. La neta no está bonito, no está guapo. Honestly, he is not cute or handsome. Dice mi mamá. My mom says- mi mamá lo dijo, hermano, yo no lo dije. Dice mi mamá My mother said, not me. que cuando nació mi hermano, mi hermano estaba horrible y negro. My mom says that when my brother was born, he was just horrible and dark. Y los vecinos y la gente venía, ay, qué bonito el bebé. Y mi mamá volteaba a verlos así como,
all the neighbors and friends would say, "Oh, what a cute baby," and my mom would just look up at them. Entonces no sé si Abraham en vez de Isaac era, digo, no sé, ¿verdad? No sé cómo estaba, no sé si estaba negrito y tenía una carita así como la de mi hermano, no sé. And I don't know if Isaac was cute or if he had a face like my brother. Pero sí, sí existió, sí nació. But Isaac did exist and he was born. Ahora, vemos aquí que en el verso 15 se cumple la promesa y parece como que es bien simple, bien fácil y bien rápido. So in verse 15, we read that this promise was fulfilled, and it seems so quick, simple, and easy. Pero ¿sabes cuánto tiempo abarca para que la promesa se cumpliera? But do you know how long this promise took to fulfill? 25 años. It was a period of 25 years. Desde el momento que Dios le hizo la pinky promise a Abraham de que iban a tener un hijo hasta que nació, fueron 25 años. So from the moment that God made that pinky promise to Abraham to when Isaac was born, it was 25 years. Abraham tuvo que esperar, tuvo que seguir creyendo en la pinky promise de Dios que iba a suceder. So Abraham had to wait and be patient and continue to believe on that pinky promise from God. Dios le hizo una promesa y esa promesa fue el ancla de la fe de Abraham. So God made a promise to Abraham, and that promise was an anchor for Abraham's life. Las promesas de Dios deben de ser eso, el ancla para nuestra fe en Dios. And God's promises should be just that anchor in our lives. Porque cualquier promesa que Dios haga, tarde que temprano la va a cumplir. Because every promise that God makes, He will eventually fulfill it. ¿Qué promesa te ha dado Dios a tu vida que no se ha cumplido? What promise has God made in your life that hasn't been fulfilled? ¿Hay alguna promesa que Dios ha hecho? Has God made a promise to your life? Si es así, esa promesa se va a cumplir. And if it is so, that promise will be fulfilled. ¿Cuándo? When? Espera 25 años y pregunta. Let's wait 25 years and then we'll ask again. Dios cumple todas y cada una de sus promesas. God fulfills every single promise. Cada promesa que está escrita aquí en su palabra, Dios la va a cumplir. Every promise that is written in the Word of God, it will be fulfilled. No importa si no ves cómo, It doesn't matter if you don't see how, porque no es para ti entender cómo. because it's not for you to understand how it will be. No es para ti saber ni los tiempos, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. It's not for you to know when, how, or what is going to happen. Pero es para ti anclarte en esa promesa y esperar y orar que Dios cumpla esa promesa a tu vida. But what it is for you is to hold on to that anchor of promise that will be fulfilled in your life. Y tarde que temprano Dios va a contestar tu oración o va a cumplir su promesa. Because sooner or later, God will answer or fulfill that promise. Así que no te desesperes porque así como Abraham alcanzarás la promesa, pero sé paciente. So don't despair. Sooner or later, God will fulfill that promise. Just be patient. Continuamos leyendo los versos 17 y 18. And we're going to continue reading verses 17 and 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asiros de la esperanza, pues puesta delante de nosotros. Verses 17 and 18. Thus, God determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. Dios fue fiel a Abraham. God was faithful to Abraham, Dios va a ser fiel a ti, cristiano. and God will be faithful to you. Dios le cumplió su palabra a Abraham. And God fulfilled that promise to Abraham, Dios va a cumplir su palabra a cada cristiano. and God will fulfill that same promise and word to each Christian. Necesitas anclarte a su promesa. You need to hold on to that anchor of his promise. No puedes dudar. You cannot doubt.
No puedes esperanzarte en algo más. and you can't find hope in something else. Porque si hay una esperanza, una promesa, perdón, que Dios te ha dado, esa debe de ser tu ancla. Because if there is a promise God has made you, that should be your anchor. Ahora, quiero que te fijes en la descripción de Dios que tenemos en el verso 17. And I want you to pay attention to the description of God that we have in verse Dice, 17. por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Thus, God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath. ¿Qué significa esta gran frase, la inmutabilidad del consejo de Dios? Está grandísima, ¿no? So, what does the great phrase mean, the immutability of God's counsel? Simplemente significa esto. Yo tampoco sabía, ¿eh? No crean que me la sé de todas. And it simply means this, and it's a great phrase that I didn't even know it. Significa que Dios no cambia, es inmutable. It simply means that God never changes. Lo que significa es que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. What it means is that God is the same yesterday, today, and tomorrow. Y lo que significa es que lo que le prometió a Abraham y te ha prometido a ti hoy y lo que te va a prometer mañana, lo va a cumplir. And so what this means is that Abraham's promise, what has been promised to you today and promises of tomorrow will be fulfilled. Porque Dios es perfecto, bueno y amoroso y es imposible que cambie. Because God is perfect, good, and loving, and it's impossible for him to change. Y ese mismo Dios poderoso que obró en la vida de Abraham y en los demás creyentes está obrando en tu vida el día de hoy. And that means that the same powerful God who worked in the life of Abraham and other great believers is working in your life today. El autor de Hebreos nos da una gran descripción de Dios aquí también. And the author of Hebrews gives us a great description of God here as well. Y quiero hacerte una pregunta sobre Dios. And I want to ask you a great question about God. ¿Crees tú que hay algo que Dios no puede hacer, sí o no? Do you think that there's anything God cannot do, yes or no? Si tú crees que hay algo que Dios no puede hacer, levanta tu mano. If you think there's something God cannot do, raise your hand. Ay, los que estuvieron en el primer servicio, ay, sí, qué gachos. The ones in the first service are raising their hands. Si tú crees que hay algo que Dios no puede hacer y tú dices, no, Dios no puede hacer esto, levanta tu mano. So if you believe no, there's nothing God cannot do, raise your hand. Muy bien. Un pastor famoso cuenta la historia de cuando él estaba en el Instituto Bíblico ahí bueno, y que iba a la iglesia de Pastor Chuck en Costa Mesa. There's a famous pastor who tells a story of when he was in Bible school attending Pastor Chuck's church in Costa Mesa. Y una noche, dice él, durante la escuela estuvieron discutiendo toda la noche con sus amigos sobre una pregunta. And one night, the students were arguing and debating all night about this question. La pregunta que ellos debatían y discutían era esta: ¿puede Dios crear una roca tan grande que no puede moverla? And the question they debated and discussed was this: can God create a rock so big that he cannot move it? ¿Qué creen? ¿Creen que Dios puede crear una roca tan grande que después ya no la va a poder mover? What do you think? Can God create a rock so big that he cannot move it? Esa noche los estudiantes del Instituto Bíblico fueron a la iglesia. And that night, those students from the Bible Institute went to church. Y Pastor Chuck, cuando subió al púlpito, dijo: algunos de ustedes, estudiantes, han estado discutiendo si Dios puede crear una roca tan grande que no puede moverla. And Pastor Chuck said, some of you have been arguing and debating whether God can create a rock so big he cannot move it. Y cuando este joven estudiante escuchó que Pastor Chuck estaba hablando de la pregunta que tenían toda la noche, se emocionó. And this young student, when he heard the pastor say this, he got very excited. Él creía que Pastor Chuck iba a responder inmediatamente la pregunta que ellos habían hecho. And he was so excited because he believed Pastor Chuck was going to answer the question they had been debating all night. Pastor Chuck continuó, dijo: pues esa es una pregunta tonta. And then Pastor Chuck continued and said, well, that's a silly question. Y luego continuó con su prédica, no dijo nada más. And then he continued on with his sermon and said nothing else. ¿Pero qué crees? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? But what do you think? Is there something God cannot do?
Bueno, la respuesta es que sí, si hay algo que Dios no puede hacer. And the answer to that question is yes, there is things God cannot Sí do. hay cosas que Dios no puede hacer. Mira el verso 18, lo acabamos de leer. And we can find this in verse 18 as we just read. Dice, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Ah. Verse 18 says that by two immutable things in which it is impossible for God to lie. Dios no puede mentir. God cannot lie. Dios no puede cometer pecado. And God cannot commit sin. Y eso significa entonces que cada una de las promesas que Dios te hace las va a cumplir. So that means that every promise God has made you, He will fulfill them. Porque Dios no es un mentiroso como tú y como yo, que dice una cosa y luego cambia de parecer. And that is because God isn't a liar like you and me. We say one thing and do another. No son mentirosos como algunos de ustedes que me han invitado. Ay, pastor, lo voy a invitar a comer y no llegue ese día. Puras promesas. God is not a liar like some of you that invite me out to eat and it never happens. It's just promises. Una vez alguien me dijo, ay, a usted le gustan mucho los tacos. Sí, ¿cuándo me vas a llevar? Ay, And perdón. someone said to me one time, I know you love tacos. And I responded, yeah, when are you going to invite me? Mentirosos. Liars. Ay, perdón, saqué mi corazón, ¿verdad? Ay, perdón. Es que tengo hambre, por eso. Sorry, I took my heart out on you guys, but it's because I'm hungry. Pero Dios va a cumplir cada una de sus promesas porque Él no es un mentiroso como algunas personas. But God will fulfill those promises because He's not a liar like some people. Y esta verdad está diseñada para traer esperanza a tu vida y ser el ancla de tu alma. And this truth is designed to comfort you and give you hope and be the anchor for your soul Porque puedes descansar en las promesas de Jesús. because you can rest on God's promises. Terminamos leyendo los versos 19 al 20. And we're going to finish up reading verses 19 and 20. La cual tenemos como seguro y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. This hope we have as an anchor of the soul, be sure and steadfast, in which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. Aquí en estos versos, si te diste cuenta, vemos el título de nuestro sermón esta mañana. And in these verses, we find the title of our sermon this morning, El título es Un ancla para el alma. and the title is An Anchor for the Soul. Y ahí están estos versos. And it is there in these verses. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, In the early centuries of the Christian church, el cristianismo era ilegal. Christianity was illegal, Y había mucha persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. and there was a lot of persecution against the Christians in the Roman Empire. Y debido a esta persecución, muchos cristianos se escondían en lo que llaman catacumbas para tener reuniones cristianas, su servicio. And because of this persecution, many Christians hid and held their meetings in caves called catacombs. Y en esas catacumbas cristianas o en esas cuevas o en esos lugares, más adelante se encontraron símbolos escritos en las paredes. And in these Christians' catacombs or caves, you can find some Christian symbols drawing on the wall. ¿Y sabes cuál era ese símbolo? And can you guess what that symbol was? Número uno, no era una cruz, It was not a cross. tampoco un pescado como ese pescado que tiene ahí y esa paloma, tampoco era una paloma. It wasn't a fish or a dove like we have in the back here. ¿Cuál pescado se quedaron, verdad? Are Esto you es all un looking for the pescado. fish? Esto de aquí es un pescado. Mira, 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 mira. This right here is a fish. Ah, mira, hay un pescado en nuestro logo. Sí, hay un Wow, pescado. there is a fish on our logo. Yes, there is a fish. Pero ¿sabes qué era lo que se encontraba? But you know what they did find? Un ancla. An anchor. Quiero mostrarte un par de fotos de estas antiguas anclas que se encontraban en las catacumbas. And I want to show you some images of these anchor drawings that were on the cave catacombs. ¿Por qué no un pescado? ¿Por qué no una paloma? ¿Por qué un ancla?
Why not a fish or a dove? Why Mira. an anchor? Otra foto. Esa es otra foto. Esa sí tiene una cruz ahí arriba, mira. And as we can see on this image, we can see a cross there, but it's an anchor. Hay una más. And there's one more. De hecho, esta sí tiene un pescado, mira. This one here does have a fish Hasta tiene un monito de aquel lado. and a little statue guy. Pero ahí está un ancla con una cruz. But there we can see an anchor with a cross. Es interesante si uno pudiera vivir en ese tiempo, saber por qué pusieron el símbolo del ancla para el cristianismo. And it would be so interesting to know why they would put an anchor for Christianity. Ah, ya sé por qué. Oh, but we know why. Gracias, Señor, me lo acabas de revelar. Thank you, Lord, for revealing it to me. Estaban estudiando el libro de Hebreos They were studying the book of Hebrews. y llegaron a este verso y dijeron, ah, pues ahí está un ancla. And they got to this verse and said, oh, there's an anchor. Bueno, no sé, era una suposición. I don't know. I'm just assuming here. Pero las promesas de Dios deben de ser un ancla para nuestra vida. But God's promises should be an anchor for our lives. Yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu ancla? And I want to ask you, where is your anchor? ¿Tu ancla está en tus emociones? Is your anchor in your emotions? Si te sientes bien hoy, si estás feliz, está todo bien, pero si no, If it's in your emotions, if you're happy, that's great. But what if you're not? o en tus circunstancias, oh, todo me está yendo súper bien hoy. Or in your circumstances, oh, everything is going great today. ¿Y entonces qué sucede cuando no va bien las cosas? So what's going to happen when things don't go so well? A veces están bien, a veces no. Sometimes things are good and then not good. Tu ancla necesita estar en la verdad, en las promesas de Dios. Your anchor must be in truth, in the promises of God. Y si tu ancla está en la palabra de Dios, no va a haber viento y tormenta que te muevan. And if your anchor is in the Word of God, there isn't going to be any wind or storm that can move you. Hay una parábola acerca de un hombre que construyó su casa sobre la roca. And there's a parable about the man who built his house on the rock. Y vinieron los vientos, soplaron los vientos y llegó el agua, pero esa casa permaneció. ¿Por qué? And the winds came, the rain came, and it was immovable. Why was that? Porque estaba fundada sobre la roca, estaba anclada sobre la roca. Because it was founded on the rock. It was anchored to the rock. Volviendo al texto bíblico, mira el verso 19. And going back to our text here, let's look at verse 19. Lo que nos enseña sobre nuestra ancla. What does it teach us about our anchor? Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, in which enters the presence behind the veil. Mis amigos, todos necesitamos un ancla espiritual. And friends, we all need a spiritual anchor. Si no tienes un ancla espiritual, te va a ir como en feria. And if you don't have a spiritual anchor, things are not going to go well. Te va a ir mal. It's going to go very bad. Porque no crees, no estás firme, anclado en la verdad de Dios. And that's because you're not going to be firmly anchored to the Word of God. Sino todo lo contrario, vas a ser arrastrado por todo viento de doctrina de un lado para otro, no va a tener estabilidad. On the contrary, you're going to be moved from here to there, side to side, because you won't have any stability. Y por último, el verso 20, mira lo que dice. And finally, let's look at verse 20 and see what it says. Dice donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. Me encanta este verso porque toda la serie les he dicho que cuando habla del sumo sacerdote y de Melquisedec no lo vamos a estudiar. And I love this verse because I have been telling you in Hebrews that when we talk about the high priest, we're going to discuss that. Y siempre he corrido, me he alejado de hablar del sumo sacerdote y de Melquisedec. And I have always gone past talking about high priest or Melchizedek. Y hoy no es la excepción. And today's not going to be that No exception. vamos a hablar del sumo sacerdote ni de Melquisedec. We are not going to talk about the high priest or Pero te Melchizedek. tengo una buena noticia. But I do have good news. La próxima semana ya no le puedo sacar la vuelta porque habla todo acerca de eso.
next Sunday, we can't skip this because it's going to talk all about this. Así que la siguiente semana, Pastor Manuel y yo vamos a venir vestidos como sacerdotes y vamos a hablar acerca de, ahí me buscan un turim y un sunim, ¿o cómo se llaman? And so next Sunday, Pastor Manuel and Pastor Tony will be dressed as priests with the tunic and everything we can find. A ver, Pedrito, ¿dónde está Pedrito para que nos vaya a ir haciendo el atuendo? El mío va a ocupar como 3 sábanas. So we need Pedrito to come in here so he can dress us and design our dressings. Entonces, no se desesperen, la próxima semana vamos a hablar profundamente acerca de Jesús y de Melquisedec. And so don't get impatient. Next Sunday, we will talk about Jesus as a high priest and Melchizedek. Y mis amigos, esta es la buena noticia esta tarde acerca de un ancla para el alma. And friends, this is the good news we have this afternoon about an anchor for the soul. Antes de dejarlos ir hoy, hay una pregunta que va a aparecer en sus pantallas. Ya llegaste tarde, Pedrito. Ya llegaste tarde. Ya después te digo. Pedrito showed up late, but before we let you go, we have an important question to ask you. De hecho, sácale medidas a Pastor Manuel antes de que te vayas. Hay una pregunta muy importante, está aquí en tus pantallas, y esta es si has nacido de nuevo. And there's an important question for you today that's up on the screens is, have you been born again? ¿Has nacido de nuevo? Have you been born again? ¿Qué significa nacer de nuevo? What does it mean to be born again? Significa 2 cosas. It means 2 things. Número 1, que reconoces que eres pecador y te arrepientes. Number 1 is that you recognize that you're a sinner and you repent. Número 2, que reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. And number 2, that you recognize Jesus as your Lord and Savior. Y si has hecho eso, entonces tú eres lo que nosotros llamamos un nacido de nuevo, un cristiano. And if you have done those 2 things is what we call a born again Christian. Y felicidades por eso, porque eres un cristiano y eres parte de la familia de Cristo. And congratulations for that. You are born again and a part of the family of Christ. Pero si no lo has hecho, ¿por qué es importante hacerlo? And if you haven't done so, why is it important to do it? Mira, había un hombre llamado Nicodemo que él tenía la misma pregunta que tú probablemente tienes en tu mente, es ¿cómo llego al cielo? And there was a man named Nicodemus that came to Jesus and asked him a very important question of how do I get to heaven? Y Jesús le contestó esto en Juan 3:3, le dijo, de cierto te digo, que la puerta para el cielo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, es decir, no llega al cielo. And Jesus responded, and we find this in John 3:3, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God or heaven. Así que si no naces de nuevo, ahí está, no puedes llegar al cielo, punto. So there it is. If you're not born again, you can't get to the kingdom of heaven or the kingdom of God or heaven. Pero si no puedes llegar al cielo, entonces, ¿qué esperanza hay para ti que no tienes una relación con Jesús o no eres nacido de nuevo? ¿Qué va a pasar contigo? So if you can't get to heaven as a born again Christian, what's going to happen to you? La Biblia, la palabra de Dios nos habla de 2 lugares solamente. The Bible or the Word of God talks about 2 places. Nos habla de este lugar llamado reino de Dios o el cielo. It talks about this place called kingdom of God or heaven. Pero también nos habla de otro lugar llamado lago de fuego, lugar de tormento, comúnmente conocido como infierno. And the second place it talks about is a lake of fire, a place of torment, also known as hell. Y si no llegas al reino de Dios, ¿dónde crees que vas a llegar? So if you don't get to the kingdom of God, where do you think you're going to go? Vas a ir directamente al infierno. You are going to go directly to hell. No te vas a quedar en medio, no existe ese lugar llamado purgatorio, aquí no está. And there, you won't be stuck in the middle. There's no place in the middle. It's not in the Bible. O vas al reino de Dios o vas a este lugar horrible. You either go to the kingdom of God or you go to this horrible place. Y si no eres un creyente, tristemente tu destino eterno es el infierno. Y eso es triste. And if you're not a believer, your eternal place will be hell, and that's very sad. Es una mala noticia para ti, mi amigo, amiga. It is a very bad news for you, friend. Y siento mucho decirte lo que dice la Biblia, pero eso es lo que dice. And I'm so sorry to tell you this today, but that's what the Bible says. Pero no te pongas triste porque hay una buena noticia. But don't be sad because there is good news. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. And the good news is that Jesus died on the cross of Calvary for you. La buena noticia es que hoy tú puedes nacer de nuevo solamente diciéndole a Jesús, Jesús,
Entra a mi corazón, entra a mi vida y hazme una nueva persona. And the good news is that you can be born again today, just saying, Lord, enter my heart and restore my life. Y hoy puedes nacer de nuevo y tu destino puede cambiar del infierno al cielo. So you can be born again today and your destiny can be heaven. Pero es tu decisión. But that is your decision. Nadie puede tomar decisiones por ti. Tú tomas la decisión. No one can make this decision for you. Only you can make Tú that decides decision. rechazar a Jesús o tú decides decirle, Jesús, entra a mi vida. Esa es tu decisión. It is your decision to accept or reject Jesus in your life. Un día yo me encontraba como ustedes, rechazando a Jesús todo el tiempo. One day I was just like you, rejecting Jesus all the time. Hasta que un día le dije sí a Jesús. Until one day I said yes to Jesus. Y mi vida cambió. And my life changed. Tú puedes hacer eso el día de hoy.